Pues aquí estamos de nuevo y yo quería comenzar compartiendo lo que estaba leyendo esta mañana en uno de los libros que leo, un trocito, y es un libro de retiro ignaciano de Loyola, de 8 días, pero yo lo leo poco a poco, lo he hecho ya varias veces, ¿no? Y la página que me tocó hoy habla del pasaje de San Pablo en Romanos 8, que dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Será la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? En todas estas cosas nosotros somos más que vencedores por la virtud, no la fuerza, de aquel que nos ha amado. De hecho, estoy persuadido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni el presente, ni el futuro, ni las potencias, ni las alturas, ni la profundidad, ni ninguna otra criatura podrá jamás separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:35. Pero urge una reflexión. Si es tan necesario el darse cuenta que Dios nos ama, no es fácil adquirir esta sensación y mantenerla en todo caso. No debemos de maravillarnos entonces si aún un creyente sincero pueda faltar, no digamos en la fe, sino en la percepción de estar rodeados y abrazados del amor del Padre Celeste. Una ayuda nos vendrá de la pedagogía bíblica e ignaciana, de la memoria. Se me dice: no olvides lo que el Señor ha hecho por ti. Esta memoria te guiará al amor de la gratitud. Será entonces necesario aprovecharnos de estos días de retiro para percorrer las etapas de mi vida y seguir los pasos o las huellas de un amor que ha señado los pasos de todo mi camino. Así que parte de una tarea que tenemos de meditación y reflexión es recordar cuando hemos percibido la presencia de Dios, recordar esos actos innegables de amor, por muy desconfiados que seamos, ¿verdad? Y como yo he dicho en otras ocasiones, en el seminario teníamos a un jesuita que era no solo director espiritual muy grande, sino maestro de directores espirituales, y me decía que la oración de memoria, de recordar lo que ha hecho Dios, es el grado, decía él, más alto de oración. Ciertamente es una manera de decir que es muy importante y hace mucho bien, porque eso ya es algo, un material concreto que tenemos de hechos, de percepciones, de cosas que nos han sucedido, coincidencias, milagros, ayudas, toda clase de momentos en que hemos visto el dedo de Dios. Y como me dijo una vez a mí un dominico muy bueno, muy sabio, que todavía lo veo en la misa desde México, el padre Miguel Concha, me decía que te ha tocado el dedo de Dios. Y claro, cuando te toca el dedo de Dios, pues ya es algo muy grande, es como una bomba atómica espiritual, de algo muy pequeño puede pasar algo muy grande, ¿no?
Yo quería pasar a lo que hemos ya estado hablando, siguiendo las lecturas de la misa esta semana, muy interesantes. En el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles ya hemos hablado. Ayer vimos cómo la iglesia tuvo que reunirse una vez que habían entrado ya suficiente número de paganos que no eran judíos, pero que Pablo y Bernabé y estos misioneros habían empezado a predicarle a no judíos. Solían ir a las sinagogas. En las sinagogas estarían judíos, pero también estarían los temerosos de Dios, que le llama Lucas, ¿no? Se llamaban los fogúmeno y en griego, ¿no? Temerosos de Dios eran paganos, gentiles, no judíos, atraídos por la sinagoga, eran bienvenidos. Yo he entrado en varias sinagogas y entonces ahí escuchaban las lecturas y estaban familiarizados con las creencias y las prácticas judías, les atraían mucho. En vez de todos los ídolos y multiplicidad de dioses paganos, greco-romanos, pues estaba el monoteísmo estricto de Israel. Después una ética alta, disciplinada, buenas costumbres de limpieza, de cuidado. Todo el programa del judío que por eso ha tenido tanto éxito en tantas cosas, de negocios y de estudios, grandes genios. También es una tierra encrucijada, han pasado por ahí durante muchos siglos, muchas civilizaciones, y se puede decir que es una mezcla óptima, casi racial, en el sentido de que tienen unos genes de inteligencia muy grandes, no solo los judíos, los palestinos también y otros más. Pero los judíos ciertamente se han distinguido y nada más hay que pensar en Albert Einstein, de la teoría de la relatividad, que son maneras de concebir todo el universo, etc. Entonces, como vimos ayer, algunos de la secta de los fariseos en la iglesia, el ala, vamos a decir, conservadora, ultra ortodoxa, vamos a decir, se levantaron exigiendo que se volvieran primero judíos estos paganos para después entrar a la iglesia. Y hubo una gran discusión, larga discusión, en otros lugares creo que dice bastante encontrada, ¿no? Fue un, un argumento eh, muy difícil, ¿no? Entonces, después de una larga discusión, se levanta Pedro y le dijo a los apóstoles y presbíteros, estos ancianos: hermanos, ustedes saben que desde los primeros días Dios me escogió de entre ustedes para que los gentiles oyeran de mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Así que en el esquema de Lucas, el que manda es Pedro, y el que da permiso para esta misión a los gentiles y a la admisión de los gentiles es Pedro. Pedro es el que tiene la visión de comer animales impuros, que prepara el camino para que vaya, se puede decir, por primera vez a la casa de un centurión Cornelio, pagano, y les predica, come con ellos, porque en el oriente hay hospitalidad, no nada más entra a una casa, se come, que estaba prohibido al judío, pero la visión de Dios a Pedro le permite, le dice que si ahora está todo puro, puede comer. Y entonces cuando baja el Espíritu Santo sobre estos paganos, se da cuenta Pedro que el mismo don que habían recibido
en la iglesia todos los que en ese momento eran judíos nada más, ahora ese don ha sido compartido con los paganos. Entonces dice Pedro que Dios ha dado testimonio en favor de estos paganos, dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. No hizo distinción entre ellos y nosotros, pues ha purificado sus corazones con la fe. Y yo diría que esta purificación del corazón con la fe viene siendo lo mismo que la circuncisión del corazón. Recuerden que en el primer discurso de Pedro, en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, al terminar la proclamación del Evangelio, de la historia de Cristo, especialmente de su pasión, como fue crucificado, fueron compungidos en el corazón o traspasados en el corazón, lo cual viene siendo una circuncisión de corazón. Entonces dice Pedro, pregunta, ¿por qué ahora intentan tentar a Dios, poner a Dios a la prueba, queriendo poner sobre el cuello de estos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido soportar? No, creemos que lo mismo ellos que nosotros nos salvamos por la gracia del Señor Jesús. Así que aquí está Pedro hablando un poco parecido a San Pablo, ¿no? Que seguir las obras de la ley, todas estas obligaciones de los judíos que sí son muy exigentes y ayudan mucho en la disciplina, no es algo que se puede imponer a gente que no está acostumbrada. Entonces, se habla de la observancia judía de la ley como de algo insoportable, que algunos judíos a lo mejor estarían en desacuerdo, ¿verdad? Pero una vez que habla Pedro, escuchan en silencio a Bernabé y Pablo, que cuentan entonces los datos, la evidencia del gran éxito que han tenido en sus misiones entre los gentiles y los prodigios y los signos que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando terminan de hablar estos dos, habla Santiago. Así que fíjense que el concilio no solo habla, vamos a decir, el Papa, Pedro, sino que hablan varios y dan sus opiniones. Y Santiago dice que Simón, que es Pedro, ha contado cómo por primera vez Dios se dignó escoger para su nombre un pueblo de entre los gentiles. Fíjense la novedad de ahora expandirse, salir fuera del grupo de judíos nada más e ir a los gentiles. Y dice que con esto concuerdan las palabras de los profetas. Y yo tenía pues aquí mi lectura de Amós que quería comentar, que está citando Santiago, pero eso lo tenemos que dejar para mañana.